Buenas tardes, vamos a hablar de las enfermedades del pericardio. Las enfermedades del pericardio se manifiestan como parte de una enfermedad sistémica o en forma aislada. La presentación clínica está dada por la inflamación, que viene a ser la pericarditis, el exceso de fluido acumulado, que es el derrame pericárdico, o la fibrosis pericárdica, que viene a ser la constricción. Los síntomas y signos pueden incluir dolor, manifestaciones de inflamación sistémica, arritmias auriculares, compromiso hemodinámico o insuficiencia cardíaca. Los tumores pericárdicos y las lesiones que ocupan espacio son poco comunes y pueden ser detectadas incidentalmente. Encontrar la etiología generalmente no es necesario en la pericarditis aguda, pero puede estar indicada en la forma incesante y crónica, y para excluir una infección bacterial. Los derrames pericárdicos deben ser estudiados cuando son grandes, y rápidamente se deben evacuar cuando están asociados a compromiso hemodinámico. La fisiología de la pericarditis constrictiva es la interdependencia entre los dos ventrículos. Es importante distinguir constricción transitoria y tratar la inflamación de acuerdo a la etiología, antes del tratamiento quirúrgico por pericardiectomía. La pericarditis viral e idiopática son las formas más comunes de pericarditis encontradas en la práctica clínica de los países desarrollados, con una baja prevalencia de la tuberculosis. Esta se encuentra más en países en vías de desarrollo, como el Perú. El curso es relativamente benigno y autolimitado, siendo la complicación más común la recurrencia. La terapia se basa en antiinflamatorios como la aspirina o un AINES más colchicina. Hallazgos específicos en la presentación pueden sugerir un riesgo incrementado de complicaciones y etiologías no virales. Estos son fiebre alta mayor a 38 grados, curso subagudo con síntomas por varios días, evidencia de una efusión pericárdica grande mayor a 20 milímetros, taponamiento cardíaco, falla a la respuesta a los 7 días a la aspirina o AINES, una miocarditis asociada, es decir, una miopericarditis, inmunodepresión, trauma y terapia oral anticoagulante. La presencia de uno o más de estos hallazgos identifica un caso de pericarditis de alto riesgo y esta debe ser hospitalizada. En estos casos se debe buscar la etiología. Pacientes con pericarditis y sin factores de riesgo pueden ser considerados de bajo riesgo y manejados ambulatoriamente. Se debe realizar el seguimiento a la semana para evaluar la respuesta a antiinflamatorios empíricos. La pericarditis recurrente es la mayor complicación de la pericarditis aguda y ocurre en un 20 a 50% de pacientes. La mayoría de casos de pericarditis recurrente son idiopáticos y la patogénesis es autoinflamatoria o inmune. La base de la terapia para la pericarditis recurrente es la terapia antiinflamatoria con dosis de aspirina o AINES como el ibuprofeno o indometacina más colchicina. Drogas de segunda línea son los corticoides, en dosis bajas a moderadas, es decir, prednisona 0.2 a 0.5 miligramos por kilo por día, o sus equivalentes, más colchicina hasta la resolución de los síntomas y normalización de la proteína C reactiva. Pueden ser combinaciones de aspirina con AINES más colchicina en casos más difíciles. Opciones adicionales para pacientes con múltiples fracasos, 3 o más, de la terapia convencional incluyen la azatioprina o inmunoglobulina endovenosa. Estas drogas pueden ser añadidas a los AINES, colchicina y corticoides, si son tolerados para obtener remisión y destete de los corticoides. La pericardiectomía es la última opción terapéutica para pacientes con pericarditis recurrente refractaria después del fracaso de los múltiples tratamientos médicos. El pronóstico de la pericarditis recurrente idiopática es generalmente bueno,
con riesgo de evolución crónica a pericarditis constrictiva, la cual está relacionada más con la etiología que con el número de recurrencias. En este cuadro tenemos la definición y criterios diagnósticos de la pericarditis. Es así que la pericarditis aguda podemos definirla como un síndrome pericárdico inflamatorio que se debe diagnosticar con al menos dos de los siguientes criterios. 1. Dolor torácico. 2. El frote pericárdico en la auscultación. 3. La elevación difusa del segmento ST de nueva aparición o depresión del segmento PR en el electrocardiograma. Y 4. Derrame pericárdico, nuevo o empeoramiento. Hallazgos adicionales de apoyo incluyen la elevación de marcadores de inflamación, como la proteína C reactiva y la velocidad de sedimentación globular, y el recuento leucocitario, además de una evidencia de inflamación pericárdica por imágenes, como la tomografía o la resonancia magnética cardíaca. La pericarditis incesante viene a ser la pericarditis que dura más de 4 a 6 semanas, pero menos de 3 meses sin remisión. La pericarditis recurrente es la recurrencia de pericarditis después de un primer episodio documentado de pericarditis aguda y un intervalo libre de síntomas de por lo menos 4 a 6 semanas. Y la pericarditis crónica es la pericarditis que dura más de 3 meses. En este electrocardiograma podemos ver la elevación difusa del segmento ST, que viene a estar indicado por las flechas rojas, y una depresión del segmento PR con las flechas negras en un paciente con pericarditis aguda. Acá podemos ver dos ejemplos de pericarditis aguda. En el primer recuadro, seca, con aumento del brillo del pericardio. Como lo pueden ver, pues, se aprecia más blanco, más luminiscente. Y en el segundo caso es una imagen ecocardiográfica de una pericarditis aguda con un pequeño derrame pericárdico, más o menos morado, y también se aprecia como el pericardio se encuentra más blanco. En esta tabla vemos las etiologías de las enfermedades pericárdicas, en la cual el pericardio puede estar afectado por prácticamente todas las categorías de enfermedades, incluidos las infecciosas, de causas virales, bacterianas, fúngicas, parasitarias, y de causas no infecciosas. Tenemos la autoinmunitaria, neoplasias, metabólica, traumática e iatrogénica, y la inducida por fármacos. Aquí tenemos un algoritmo de tratamiento de la pericarditis, en el cual si viene un paciente con sospecha de pericarditis, después de hacerle la exploración física, el electrocardiograma, la radiografía de tórax, el ecocardiograma, de pedirle algunos exámenes de laboratorio como la proteína C reactiva y las troponinas, vemos si no tiene criterios diagnósticos para pericarditis, debemos buscar otro diagnóstico alternativo. Pero si los tiene, entonces debemos sospechar la etiología específica o cualquier predictor de mal pronóstico. Tenemos que los predictores de mal pronóstico son los mayores: fiebre mayor a 38, inicio subagudo, derrame pericárdico, taponamiento cardíaco, ausencia de respuesta a la aspirina o AINES, y los menores es la miopericarditis, la inmunosupresión, el traumatismo y el tratamiento con anticoagulantes orales. Si no tiene ninguno de estos factores de riesgo o no sospechamos de una etiología de infección bacteriana, podemos iniciar el tratamiento empírico con AINES. Si es que sospechamos de una infección bacteriana o tiene estos factores de riesgo, lo podemos catalogar como un caso de alto riesgo, y debemos hospitalizarlo y debemos buscar la etiología de la pericarditis.
Si es que no tuviese estos predictores de mal pronóstico, al darle tratamiento empírico, hay que ver si responde o no a este tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos. Generalmente le hacemos un seguimiento a los 7 días o a la semana. Si es que responde, tenemos un caso de riesgo bajo y el control sigue siendo ambulatorio. Si es que no responde a los antiinflamatorios a los 7 días, debemos ingresarlo al hospital para estudiarlo y hacer la búsqueda etiológica. En esta tabla tenemos los tratamientos antiinflamatorios frecuentemente utilizados en la pericarditis aguda. Tenemos la aspirina, que lo utilizamos a dosis altas de 750 a 1 gramo cada 8 horas por 1 a 2 semanas. El ibuprofeno, cuya dosis es de 600 miligramos cada 8 horas, igual por 1 a 2 semanas. Y la colchicina, que se utiliza 0.5 miligramos una vez al día. O podemos usarla 0.5 miligramos 2 veces al día si el paciente pesa más de 70 kilogramos. Y el tiempo de uso de la colchicina generalmente es por 3 meses. En esta tabla vemos los tratamientos antiinflamatorios para la pericarditis recurrente, en el cual se puede usar también la aspirina a dosis altas, 500 a 1 gramo cada 6 a 8 horas, el ibuprofeno de 600 miligramos cada 8 horas, la indometacina, 25 a 50 miligramos cada 8 horas, y la colchicina de 0.5 miligramos 2 veces al día o 1 vez al día si el paciente pesa menos de 70 kilos. El tratamiento de los AINES es por semanas a meses y el de la colchicina por lo menos debe ser de 6 meses. En el caso de los corticoides, después de iniciar el uso de los corticoides debemos de hacer una reducción progresiva de estos. En esta tabla vemos, por ejemplo, en el caso de la prednisona. Si utilizamos una dosis inicial de 0.25 a 0.5 miligramos por kilo por día, en el paciente debemos reducir por lo menos 10 miligramos por día cada 1 a 2 semanas. En este gráfico vemos los mecanismos de acción de los nuevos tratamientos médicos para la pericarditis recurrente refractaria. Tenemos la anaquine, que compite contra la interleucina 1 y de esa manera reduce su actividad. La colchicina, que interfiere con la función de los granulocitos, bloqueando la polimerización de la tubulina. La azatioprina, que bloquea la síntesis del DNA y purinas, y de esa manera inhibe la proliferación de linfocitos. La inmunoglobulina, que modula la inmunidad adaptativa e innata y de esa manera aumenta la eliminación de los agentes infecciosos. Vamos a hablar sobre el derrame pericárdico. El derrame pericárdico es clasificado de acuerdo a su presentación en agudo, subagudo o crónico, cuando dura más de 3 meses. De acuerdo a su distribución puede ser clasificado en circunferencial o floculado y en cuanto a su impacto hemodinámico. En cuanto al tamaño, se propone una determinación semi-cuantitativa ecocardiográfica. Podemos decir que es leve cuando el derrame es menor a 10 milímetros, moderado de 10 a 20 milímetros y grande cuando es mayor a 20 milímetros. Esto evaluando el espacio más largo sin ecos en el ecocardiograma en el modo 2D. Los síntomas varían de acuerdo a la velocidad de acumulación. Acumulaciones lentas pueden producir ningún síntoma o síntomas menores. En la presencia de derrames pericárdicos crónicos y grandes, se debe realizar exámenes para ver la etiología de neoplasias, tuberculosis e hipotiroidismo. La tomografía de tórax ayuda en el diagnóstico etiológico, como es en el caso de neoplasias, linfomas, neumonía, tuberculosis.
Valores altos de proteínas, albúmina y lactato deshidrogenasa son considerados indicativos de un exudado. La citología tiene una sensibilidad de solo el 50% para neoplasias. Los cultivos de Mycobacterium y búsqueda del genoma con la reacción en cadena de la polimerasa en el líquido pericárdico son obligatorios si realizamos una pericardiocentesis. Si hay signos inflamatorios presentes, el manejo clínico debe ser el de una pericarditis aguda con AINES y colchicina más dosis bajas de corticoides, o una combinación de todos estos. En un 60% de los casos, el derrame está asociado con una enfermedad conocida. Si es así, el tratamiento debe ser el de la enfermedad de fondo. Cuando se realiza la pericardiocentesis en grandes derrames, se debe mantener un drenaje pericárdico menor a 30 mililitros por 24 horas para prevenir las recurrencias. Recién cuando disminuye el drenaje a menos de 30 mililitros en un día podemos retirar el dren. El pronóstico está relacionado a la etiología. Derrames idiopáticos tienen un buen pronóstico, especialmente si el derrame es leve a moderado. Acá tenemos una vista ecocardiográfica paraesternal eje corto, mostrando un derrame pericárdico localizado solo en la parte posterior del corazón de moderada intensidad, es decir, 10 a 20 milímetros. Acá tenemos una vista paraesternal eje largo en modo M, en donde encontramos un derrame pericárdico tanto en el espacio anterior como en el posterior, y en donde pueden ser medidos. El anterior mide 2.12 centímetros y el posterior 2.86. En este caso también tenemos determinaciones ecocardiográficas semicuantitativas del derrame pericárdico. Como vemos, son distintas vistas del corazón, un eje largo, un eje corto, 4 cámaras para poder medir el derrame pericárdico. Acá tenemos una imagen de rayos X de tórax que muestra una cardiomegalia, un crecimiento de la silueta cardíaca en un paciente con derrame pericárdico severo. En este caso vemos los hallazgos ecocardiográficos en el taponamiento cardíaco, que muestran la variación respiratoria exagerada de la velocidad de la onda E y la relación recíproca entre la velocidad de la onda E mitral y tricuspidia. Como ven, en el panel superior tenemos la evaluación de las cavidades izquierdas, en donde la onda E en expiración aumenta y en inspiración disminuye. Y en el panel inferior vemos las cavidades derechas, en donde se produce lo contrario. La onda E en expiración disminuye y en la inspiración aumenta. Acá podemos ver los hallazgos ecocardiográficos en el taponamiento cardíaco, como son en el panel superior el colapso sistólico de la aurícula derecha, indicado por la flecha blanca, y en el panel inferior el colapso diastólico del ventrículo derecho, indicado por el aplanamiento de la pared libre del ventrículo derecho por la flecha roja. Acá tenemos una tomografía de tórax con contraste, en donde evidenciamos un cáncer pulmonar con la flecha blanca y derrame pericárdico y pleural señalados con la flecha de borde azul. En esta tomografía de tórax con contraste con ventana mediastinal vemos un derrame pericárdico indicado con la flecha roja y pleural, y asimismo vemos atelectasias pulmonares indicadas con la flecha amarilla. En esta tomografía de tórax con contraste en una ventana sagital vemos una masa mediastinal indicado con la flecha roja y un derrame pericárdico que solo se encuentra en la pared posterior del corazón, indicado con la flecha verde,
en un paciente con linfoma. Acá tenemos un algoritmo simplificado para el triaje y manejo del derrame pericárdico. Primero tenemos que ver si es que sospechamos de alguna etiología bacteriana o neoplásica. Si es así, debemos hacer la pericardiocentesis y estudiar el líquido pericárdico para la búsqueda etiológica. Si no sospechamos de etiología bacteriana o neoplásica, debemos ver los marcadores inflamatorios, como la proteína C reactiva y la BSG. Si es que están aumentados, debemos tratarla como una pericarditis y darle tratamiento antiinflamatorio empírico. Si no están elevados los marcadores inflamatorios, debemos ver si hay una enfermedad asociada conocida que esté produciendo el derrame pericárdico. Si es así, probablemente el derrame esté asociado a esta enfermedad y hay que tratar la enfermedad de fondo. Si es que no hay una enfermedad conocida asociada, debemos ver la magnitud del derrame. Si el derrame es menor a 20 milímetros, se puede darle un seguimiento y no realizar mayor intervención. Pero si el derrame es grande, mayor a 20 milímetros, hay que hacer la pericardiocentesis y drenaje. Incluso si el derrame es crónico, mayor a 3 meses, también es mejor hacer la pericardiocentesis y estudiar la etiología. Ahora vamos a hablar sobre el taponamiento cardíaco. Es un síndrome pericárdico caracterizado por la compresión del corazón por la acumulación del exudado dentro del espacio pericárdico, alterando el llenado diastólico y el gasto cardíaco. Enfermedades pericárdicas de cualquier etiología y hemorragias durante un procedimiento intervencionista pueden causar el taponamiento. Si el derrame pericárdico se acumula lentamente, se puede tolerar hasta 2 litros o más si no hay precipitantes como la deshidratación, el uso de diuréticos de asa, vasodilatadores, anticoagulantes o trombolíticos. En cambio, la acumulación aguda de más de 250 mililitros es fatal. En esta tabla vemos las causas de taponamiento cardíaco. Dentro de las más frecuentes tenemos la pericarditis, la tuberculosis, la iatrogénica, por traumatismos y por neoplasias o enfermedades malignas. Y dentro de las causas infrecuentes tenemos las enfermedades del colágeno como el lupus, la inducida por radiación, tras el infarto de miocardio, por uremia, la disección aórtica y por infección bacteriana y el neumopericardio. Podemos ver acá el diagnóstico y manejo de pacientes con taponamiento cardíaco. Vemos, por ejemplo, el electrocardiograma de un paciente con taponamiento, en el cual se evidencia una taquicardia sinusal, hay bajo voltaje y la alternancia eléctrica, que está indicada por las flechas blancas, en donde se ve cómo alterna cada complejo QRS, esto debido al taponamiento cardíaco. Después vemos una radiografía de tórax indicando una cardiomegalia. Más abajo vemos el pulso paradójico, que viene a ser la reducción inspiratoria mayor a 10 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica. Y tenemos también imágenes ecocardiográficas que nos ayudan a ver por dónde se va a realizar la pericardiocentesis. Por ejemplo, vemos que en este caso el derrame pericárdico se encuentra sobre todo en el lado adelante de las cavidades derechas del corazón y se puede hacer la pericardiocentesis succifoidea. En otros casos vemos que el derrame se encuentra cerca a la pared del ventrículo izquierdo y en este caso se puede hacer la pericardiocentesis por el espacio intercostal, ¿no?, izquierdo.
Todo esto guiado por la ecocardiografía. Y en el último caso vemos más bien que el derrame pericárdico está tabicado, ¿no? Y con múltiples tractos fibróticos. En este caso lo mejor es hacer una pericardiotomía, ¿no? Ya no tanto la pericardiocentesis. Aquí tenemos un taponamiento cardíaco debido a un hemopericardio en un paciente con disección de aorta tipo A, disección del callado de la aorta y de la aorta ascendente. Ahora vamos a hablar de la pericarditis constrictiva. Es el resultado final de una inflamación crónica y subaguda del pericardio, con efectos hemodinámicos debido a la constricción mecánica que impide el llenado de las cámaras cardíacas. Su diagnóstico y manejo sigue siendo desafiante. Un buen conocimiento de la fisiopatología y experiencia en el manejo ayudan al mejor tratamiento del paciente. En cuanto a las masas pericárdicas, podemos decir que incluyen los quistes, los tumores pericárdicos y hematomas pericárdicos. Los quistes pericárdicos son lesiones benignas comúnmente localizadas en el ángulo cardiofrénico derecho que permanecen asintomáticas y son encontradas incidentalmente en una radiografía de tórax o en una tomografía de tórax. Pueden causar síntomas asociados a la presión o pueden infectarse, en este caso ya requiriendo un manejo quirúrgico. Los quistes hidatídicos debido a equinococosis son la causa más común de quistes pericárdicos adquiridos, caracterizados por la calcificación de la pared del quiste y son de tratamiento quirúrgico. Acá vemos quistes pericárdicos adyacentes a la aurícula derecha en una radiografía de tórax y en la tomografía de tórax. Aquí vemos la ausencia congénita completa del pericardio. Vemos en la radiografía de tórax cómo se ve un espacio negro debajo del botón aórtico, señalado con la flecha blanca. Y en la tomografía de tórax vemos también pues la ausencia de pericardio, ¿no? En todas las vistas. Vamos a hablar de compromiso pericárdico en pacientes oncológicos. No es raro y varía desde procesos malignos hasta los efectos adversos del tratamiento, como es la irradiación local. Los tumores pericárdicos primarios son raros, siendo el mesotelioma el más común y tienen un mal pronóstico. Las metástasis secundarias al pericardio constituyen la mayoría de neoplasias pericárdicas, siendo el cáncer de pulmón el más prevalente. Los pacientes con compromiso neoplásico se pueden presentar con derrames pericárdicos que pueden producir el taponamiento cardíaco, los cuales tienen un muy mal pronóstico. El diagnóstico del compromiso neoplásico es clínicamente desafiante. Puede haber síntomas como disnea o dolor torácico que no son específicos, y el diagnóstico es usualmente incidental a través de exámenes de imágenes o son diagnosticados en un estadio tardío cuando ya están presentes derrames pericárdicos grandes. En el caso de derrames pericárdicos grandes, o derrames a repetición sin una etiología conocida, se recomienda el drenaje de líquido pericárdico a través de la pericardiocentesis con fines diagnósticos y para disminuir los síntomas. Existen diferentes exámenes diagnósticos que se realizan en el líquido pericárdico, siendo la citología y patología el gold standard, pero pueden fallar en detectar células neoplásicas en algunos casos. A pesar de su mal pronóstico, el tratamiento se debe considerar en todos los pacientes con sospecha de compromiso pericárdico para prolongar y mejorar su calidad de vida, especialmente si se detecta tempranamente. Vamos a hablar de la imagen multimodal en las enfermedades del pericardio.
La imagen multimodal ha surgido recientemente como una aproximación moderna en pacientes con sospecha de enfermedades pericárdicas y miopericárdicas, especialmente para determinar casos más complejos y realizar una búsqueda etiológica apropiada, así como para detectar características diagnósticas y pronósticas que pueden afectar el manejo clínico. Acá tenemos una imagen de rayos X de una mujer de 78 años con pleuropericarditis y neumonía. Vemos una cardiomegalia debido al derrame pericárdico y un derrame pleural izquierdo. Aquí vemos un paciente con pericarditis aguda en el cual los rayos X de tórax son normales, pero en la ecocardiografía vemos un aumento del brillo pericárdico que se nota más luminiscente, más blanco. Acá vemos que los derrames pericárdicos mayores a 300 mililitros ya son responsables por el crecimiento de la silueta cardíaca en lo que puede ser detectado en los rayos X de tórax. Va a dar la imagen del signo en botellón. Acá tenemos la determinación ecocardiográfica de un derrame pericárdico con la determinación semicuantitativa del tamaño del derrame pericárdico. En las imágenes superiores vemos que es un derrame leve, pequeño, menor a 10 milímetros. En la imagen de la izquierda vemos que es moderado, de 10 a 20 milímetros. Y en la imagen de la derecha, inferior derecha, vemos que es severo, ¿no? Grande, mayor a 20 milímetros. E incluso vemos cómo está colapsando la pared de la aurícula derecha. Acá vemos la imagen de la grasa epicárdica. En el primer panel vemos en el ecocardiograma cómo se ve un espacio negro indicado por la flecha roja que nos indica que esa es grasa epicárdica, pero que se ve mejor en la tomografía, también indicada con la flecha roja, es una línea negra que viene a corresponder a la grasa epicárdica. Y en la cardioresonancia también la podemos ver como una línea más bien blanca de intensidad similar a la grasa que se encuentra por fuera del tórax. Aquí vemos cómo el ecocardiograma nos ayuda a distinguir un derrame pericárdico de un derrame pleural, ya que el derrame pleural se encuentra posterior a la aorta torácica descendente y el derrame pericárdico se encuentra anterior. Aquí vemos calcificaciones pericárdicas en la tomografía. Podemos apreciar cómo estas calcificaciones tienen extensión intramiocárdica, entran dentro del miocardio. Y en el panel de la derecha vemos la reconstrucción tridimensional de estas calcificaciones pericárdicas. Acá vemos el pericardio normal en una imagen T1 de la cardioresonancia. El pericardio viene a ser esa línea negra indicada por las flechas rojas. Acá vemos un paciente con pericarditis aguda y estamos apreciando su cardioresonancia, en donde vemos en el panel de la izquierda la evidencia de edema pericárdico indicado por las flechas rojas, cómo aumenta el brillo, se ve más blanco, y en el panel de la derecha vemos el realce tardío de gadolinio, también indicado con las flechas rojas. Acá tenemos un algoritmo de cómo nos ayudaría la imagen multimodal en el caso de una sospecha de enfermedad pericárdica. Primero debemos realizar la ecocardiografía. Es una indicación clase 1C. Si es de bajo riesgo y tiene un curso sin complicaciones, le damos seguimiento.
pero si es de alto riesgo, el paciente es de alto riesgo, es decir, que tiene varias complicaciones durante su curso de enfermedad, hay una sospecha de otra enfermedad o una enfermedad pleuropulmonar concomitante, ahí debemos pasar al segundo nivel de imágenes, que en este caso es la tomografía de tórax y la cardioresonancia. Entonces podemos decir que la ecocardiografía es la modalidad de imagen de primera elección en cualquier paciente con sospecha clínica de enfermedad pericárdica. Se debe considerar las imágenes multimodales en casos complicados cuando la ecocardiografía no es concluyente o se sospecha de una enfermedad concomitante, por ejemplo, un cáncer o tuberculosis. La tomografía y la cardioresonancia son modalidades de imagen de segundo nivel. La tomografía es especialmente útil para el estudio del engrosamiento pericárdico y las calcificaciones. Y la cardioresonancia es especialmente útil para la caracterización de derrames pericárdicos, masas y para representar la inflamación pericárdica y miocárdica. El acceso a la imagen multimodal es necesario para el diagnóstico, estratificación y manejo de los casos más complejos con enfermedades pericárdicas. Las técnicas de imagen de medicina nuclear tienen indicaciones específicas en los casos seleccionados para evaluar la actividad metabólica del pericardio, especialmente ante la sospecha de una enfermedad pericárdica neoplásica o pericarditis infecciosa. Hoy en día, las pruebas invasivas con cateterismo cardíaco se limitan esencialmente a pacientes con sospecha de pericarditis constrictiva, cuando el diagnóstico no puede realizarse mediante técnicas diagnósticas no invasivas o cuando tales técnicas proporcionan resultados contradictorios. Ahora vamos a hablar de las terapias intervencionistas en las enfermedades pericárdicas. El requisito previo para las terapias intervencionistas en enfermedades pericárdicas es un estudio clínico meticuloso del paciente que incluya todas las modalidades de imagen necesarias y la evaluación de la etiología si es necesario. Los procedimientos de intervención incluyen la pericardiocentesis, el drenaje agudo, que salva la vida en el taponamiento cardíaco, el drenaje prolongado en casos seleccionados, la terapia médica, la instilación intrapericárdica de medicamentos, la pericardiotomía percutánea con balón o la pericardiostomía percutánea. La guía de ecocardiografía y fluoroscopía ha aumentado en gran medida la seguridad de estos procedimientos. Las complicaciones mayores actuales ocurren en menos del 2% de los casos, sin mortalidad en centros experimentados. Para facilitar el acceso pericárdico en pacientes con derrame muy pequeño o nulo, se han probado varios dispositivos que no se necesitan de forma rutinaria. La evaluación del trastorno subyacente se ha mejorado mediante citología y biopsia pericárdica y bajo guía de pericardioscopía. La terapia intrapericárdica con fibrinolíticos puede facilitar el drenaje completo de derrames pericárdicos densos o floculados, en pericarditis purulenta, tuberculosa o urémica, además de realizar un enjuague extenso con cloruro de sodio en estos pacientes. En los derrames pericárdicos neoplásicos, el tratamiento citostático intrapericárdico puede prevenir eficazmente las recurrencias de derrames, aunque el resultado letal del cáncer subyacente solo puede retrasarse. En los derrames pericárdicos autorreactivos, la triamcinolona intrapericárdica previene nuevas recurrencias con solo unos pocos efectos secundarios de los corticoides sistémicos. La pericardiotomía percutánea con balón puede ser una alternativa a la fenestración pericárdica quirúrgica. Los quistes pericárdicos sintomáticos pueden
pueden ser erradicados con instilaciones de alcohol. Y la ablación epicárdica de focos arritmogénicos en la enfermedad perimiocárdica se ha vuelto disponible para el cardiólogo electrofisiológico y para el intervencionista. Acá tenemos un algoritmo terapéutico en el caso de derrames pericárdicos. Si en la ecocardiografía encontramos que no hay taponamiento o el derrame pericárdico es menor a 10 milímetros, entonces el tratamiento es solo de manejo sintomático. Puede hospitalizarse, restricción del ejercicio y manejo del dolor con AINES como el ibuprofeno y antiinflamatorios como la colchicina. Y un seguimiento ecocardiográfico. Pero si en la ecocardiografía encontramos un taponamiento o un derrame pericárdico mayor a 20 milímetros, tenemos que realizar de emergencia la pericardiocentesis y drenaje. En esta pericardiocentesis podemos hacer una pericardioscopía con biopsia peri y epicárdica con estudios de histología, inmunoglobulina y reacción en cadena de la polimerasa. Ahora, si el derrame pericárdico es moderado, de 10 a 20 milímetros, todavía no hay taponamiento, pero sospechamos de un origen infeccioso purulento o de TBC o que tenga una neoplasia, entonces ahí también podemos realizarle una pericardiocentesis electiva con drenaje y una pericardioscopía con biopsia epicárdica. Igual le realizamos los estudios de histología, inmunohistología y reacción en cadena de la polimerasa. Como vemos, cuando hacemos la pericardioscopía, podemos instilar dentro del pericardio primero una terapia esclerosante con gentamicina. Y además de la gentamicina, podemos instilar, según la enfermedad que sospechemos o que encontremos, otros tratamientos, como es el caso de, por ejemplo, si encontramos que hay una neoplasia, podemos instilar cisplatino en la cavidad pericárdica. Si vemos que es un derrame purulento bacteriano, además de el enjuague con suero fisiológico, podemos hacer una cirugía cardíaca, una pericardiostomía. Si encontramos que el derrame es autorreactivo, podemos instilar en el espacio pericárdico corticoides como la triamcinolona, y si es viral, no necesitamos hacer mayor terapia. Acá vemos en el panel superior la etiología y el tratamiento de los derrames pericárdicos. Por ejemplo, si encontraron un derrame pericárdico por una neoplasia, le instilaron cisplatino y gentamicina. Si encontraron que fue autorreactivo, además de la gentamicina, le instilaron triamcinolona. Si fue bacterial, le hicieron el lavado y cirugía. Y en los otros, solo se le instiló gentamicina como terapia esclerosante. Y en el panel de abajo vemos una biopsia epicárdica bajo control pericardioscópico en un derrame pericárdico autorreactivo. Vemos bajo la guía pericardioscópica cómo se hace la biopsia, sobre todo de esos puntos blancos que se ven en el epicardio. Acá vemos una pericardiotomía percutánea con balón. En el primer panel vemos cómo se ingresa el balón y en el segundo cuando se infla el balón. En cuanto a la intervención quirúrgica, la decisión de proceder con una intervención quirúrgica para tratar un derrame pericárdico o constricción pericárdica
debe ser tomada por el equipo dedicado a las enfermedades pericárdicas del corazón. El drenaje quirúrgico del derrame pericárdico se puede realizar de forma segura utilizando técnicas mínimamente invasivas. Una ventana pericárdica proporcionará drenaje durante el tiempo suficiente para que se formen adherencias y se borre la cavidad pericárdica. La pericardiectomía quirúrgica es un método seguro y eficaz para aliviar los síntomas de la pericarditis constrictiva. Es de suma importancia evaluar la reserva contráctil del ventrículo derecho de cada paciente con pericarditis constrictiva, y la pericardiectomía debe considerarse precozmente. Y para finalizar, podemos decir que el pericardio puede estar involucrado en varias enfermedades, desde la malignidad primaria y la afectación pericárdica en enfermedades metastásicas hasta la inflamación del pericardio, o sea, la pericarditis. El derrame pericárdico, que puede ser secundario a la inflamación o a la producción de tumores, es una situación potencialmente mortal si no se trata. La investigación de las enfermedades pericárdicas ha progresado significativamente con los últimos años, pero las enfermedades pericárdicas siguen siendo entidades problemáticas de manejar. La investigación se centra principalmente en la etiología de los casos idiopáticos de pericarditis, el proceso autoinflamatorio y de autoinmunidad que implica la inflamación pericárdica y el papel de los nuevos agentes en el tratamiento de los casos recurrentes idiopáticos. Se necesita investigación adicional para comprender mejor la patogénesis de los casos idiopáticos, el tratamiento de la afectación neoplásica y la eficacia de los nuevos agentes.